desarrollo y evaluación de un sistema de inteligencia artificial para la detección de voces sintéticas en español. Para realizar esta investigación conté con el acompañamiento de mi tutor, el ingeniero Maximiliano Yomi, y de la ingeniera Paula Ortega Riera como cotutora. Para empezar, me gustaría mostrarles con un ejemplo qué fue lo que me motivó a comenzar esta investigación. En la actualidad, las voces sintéticas han mejorado significativamente, siendo cada vez más realistas y difíciles de distinguir de voces naturales. Esto implica un mayor riesgo respecto al potencial uso malicioso de estas herramientas. Entre los riesgos más preocupantes se encuentran la suplantación de identidad, las estafas, la propagación de noticias falsas e incluso el desbloqueo no autorizado de sistemas de acceso biométrico. Por otro lado, la detección humana es más falible y poco precisa, lo que pone de manifiesto la necesidad de utilizar herramientas capaces de detectar voces sintéticas. Sin embargo, la gran mayoría de los sistemas desarrollados fueron entrenados en inglés y son menos eficaces al aplicarlos a otros lenguajes. Bueno, antes de continuar, una aclaración de a qué nos referimos con falsificaciones de voz o deepfakes. Estos son audios generados artificialmente o una grabación manipulada, diseñada específicamente para imitar una voz humana de forma convincente. Pueden ser de dos tipos: los que no usan inteligencia artificial, como la repetición y la imitación. Estos están orientados fundamentalmente a vulnerar dispositivos de identificación de voz, y lo que hacen es utilizar reproducir la voz original en un sistema de alta calidad o simplemente imitando el timbre y otras características vocales. Y por otro lado tenemos las que sí usan inteligencia artificial, que hay distintos tipos, depende de cómo se genera la voz y cuál es el tipo de manipulación que se realiza sobre el audio. Esta investigación va a estar enfocada en los que utilizan inteligencia artificial. En la introducción vimos algunos detalles del potencial uso malicioso que tiene esta herramienta, pero ¿existe alguna regulación que penalice este tipo de delitos? En Argentina hubo intentos de regulación, pero con enfoques diversos, y no se obtuvieron resultados integrales. En el año 2024 se presentaron algunos proyectos de ley. Entre ellos proponen la penalización del contenido deepfake sin consentimiento. Otros proponen incorporar la violencia digital como delito específico, y otros ponen más el foco en la difusión de contenido pornográfico falso. Un hito importante o destacable de esto es que en octubre de 2024, gracias a una demanda del Ministerio Público Fiscal, se lograron bloquear sitios web que permitían la clonación de voz y de rostro sin verificación de identidad. Es decir, que un usuario podía subir voces o fotos de una persona cualquiera y generar una clonación. Otra problemática respecto a este tema surge en el ámbito de la acústica forense. En Argentina, el protocolo único para la comparación forense de voces estandariza metodologías y criterios para validar la identificación de una voz, es decir, para determinar si el audio de una voz pertenece a una persona o no. Sin embargo, este tipo de metodologías no contemplan la detección de voces sintéticas, y esto presenta una vulnerabilidad, ya que estas herramientas son capaces de generar voces de gran similitud con las reales, y esto podría arrojar resultados erróneos en este tipo de comparaciones. ¿Cómo es la regulación en otros países? En Estados Unidos no hay ley federal específica, pero sí hay algunas leyes estatales en progreso. Y una regulación importante que se logró es que la Comisión Federal de Comunicaciones prohibió la utilización de voces sintéticas o clonadas, lo que serían las llamadas automáticas o robotizadas. En cuanto a la Unión Europea, está un poco más avanzada con lo que es regulación. La AI Act dispuso una reglamentación que determina primero el concepto de deepfake
como delito, y después también obliga a los desarrolladores a etiquetar el contenido sintético. Por otro lado, propusieron la incorporación de la voz como un dato biométrico de categoría especial, lo que quiere decir que se requiere de consentimiento explícito para su utilización, y también impusieron multas severas para los desarrolladores de estas tecnologías que no cumplieran estas reglamentaciones. Algunos casos de falsificaciones de voz que pasaron en Argentina en el último tiempo. Previo a las elecciones legislativas de la ciudad de Buenos Aires, se difundió un video que falsificaba la voz y la imagen de Mauricio Macri con fines políticos. En la plataforma TikTok se utilizó la clonación de voz de una modelo difunta para generar un bot conversacional. En una sesión del Congreso, bueno, Martín Menem también denunció que habían utilizado audios manipulados o con inteligencia artificial, también con fines políticos. Y el doctor Daniel López Rossetti denunció en sus redes sociales que estaban usando su imagen con inteligencia artificial para vender medicamentos truchos. Ahora vamos a ver un ejemplo de estos videos que denunció el doctor López Rossetti, que incluye falsificación tanto de voz como de video y utiliza distintas personalidades como para reforzar la credibilidad del contenido. Batas blancas, después de que prohibieran el tratamiento del doctor Daniel López Rossetti, un remedio que según Páez personalmente lo salvó de la silla de ruedas. Escuchemos su historia. Me llamo Fito Páez, tengo 62 años, hace algunos años estuve al borde del colapso. Los dolores en la espalda y las articulaciones eran insoportables. Quieren prohibir mi crema solo porque realmente funciona. Un tratamiento que da resultados reales no le conviene a las farmacias. ¿De verdad crees que quieren que te cures? Les conviene mucho más que compres analgésicos todos los meses, que gastes plata en pastillas, cirugías y visitas al médico. Bueno, este caso es curioso porque las voces que escuchamos tienen muy buena calidad. La imagen está un poco rara, pero es convincente. Y quizás lo que dispara la alarma es el contenido. Es muy raro que Fito Páez en una entrevista empiece diciendo: hola, me llamo Fito Páez. Pero bueno, esto lo que demuestra es la calidad que tienen estas herramientas y el poder para engañar. Frente a este problema, el objetivo que se planteó en la investigación es desarrollar y evaluar un sistema que detecte voces sintéticas en español, que permite superar las limitaciones de los modelos que son entrenados predominantemente en inglés y que proporciona una herramienta útil para la validación de audios en el ámbito de la acústica forense. La función de este sistema sería que a partir de un audio se pueda obtener una etiqueta que clasifique ese audio como sintético o como real. Para este objetivo se propusieron objetivos específicos, como replicar y evaluar un sistema del estado del arte utilizando audios en su idioma original, obtener una base de datos de voces reales y sintéticas que esté en idioma español, realizar un entrenamiento de ese sistema con la nueva base de datos y evaluar la mejora en la capacidad de detección, y evaluar cómo influye el nivel de ruido en la capacidad de detección del modelo. Para cumplir con estos objetivos, primero fue necesario explorar las arquitecturas de detección disponibles en el estado del arte. Estas se dividen en dos grandes grupos, que una es el enfoque por etapas. En el enfoque por etapas hay un sistema que realiza la extracción de características del audio y un sistema que realiza la clasificación en base a esas características, y estos son módulos separados. Y por otro lado está el enfoque integral o sistema end-to-end, que trabaja directamente sobre la señal de audio, y ambos módulos se optimizan de forma conjunta. El campo de la detección de voces sintéticas está caracterizado por una gran diversidad de metodologías y enfoques distintos, con soluciones que proponen algoritmos y arquitecturas muy diversas. Lo que es el estado del arte viene siendo impulsado por competiciones como la Audio Deepfake Detection Challenge,
y la Automatic Speaker Verification Spoof Challenge, que concentran o nuclean las investigaciones más importantes en esta temática. En los últimos años se viene dando una evolución del proceso de extraer características del audio de una forma más manual, es decir, que antes se definían parámetros acústicos o parámetros a evaluar y a medir del audio, para después usar esos parámetros en la clasificación, y eso fue tendiendo a reemplazarse por una extracción más automática utilizando redes neuronales, y en esto toman mucha relevancia las representaciones autosupervisadas por la capacidad que tienen de generalizar los resultados o esa capacidad de extraer a dominios no vistos. Esto se utiliza mucho porque estos modelos pueden ser entrenados para otro tipo de tarea y después se van como cambiando de rubro o de tema. Los sistemas de aprendizaje profundo o deep learning vienen superando consistentemente a sistemas que utilizan aprendizaje automático tradicional, como viene sucediendo en otras áreas de la inteligencia artificial. Y por último, el potencial de los sistemas end-to-end y soluciones híbridas vienen dando mejores resultados que otro tipo de sistemas, ya que logran integrar lo que es el módulo de extracción de características con el módulo de clasificación. A pesar de las mejoras que se fueron dando a través de los años en los sistemas, todavía hay algunas limitaciones y desafíos. Por un lado, la evolución constante y la diversidad de las técnicas de síntesis afectan el rendimiento de los modelos y hacen que estos tengan que ser constantemente actualizados. Existe una escasez también de datasets representativos que tengan o que incluyan la gran variedad de voces y la gran variedad de tipos de síntesis que se pueden dar y que permitan mejores entrenamientos de estos sistemas. Los sistemas actuales también presentan problemas de generalización al evaluarse en contextos más realistas o en contextos fuera de los contextos más controlados de las competencias. Los modelos o estos sistemas tienen peor desempeño. Y por último, otra cuestión importante también es que el impacto del ruido, la calidad acústica de la señal y distintos procesamientos también afectan la capacidad de detección. Bueno, lo que es la metodología, se siguieron una serie de pasos para realizar toda la investigación, que son seleccionar un sistema base, replicar y evaluar ese sistema base para asegurar el correcto funcionamiento, recopilar una base de datos en español, realizar el entrenamiento de este sistema con esta base de datos en español, la elaboración de un conjunto de datos nuevo para poder evaluar el entrenamiento del sistema con datos que no haya visto durante el entrenamiento, y por último la evaluación del efecto de la relación señal a ruido en la detección del sistema. La selección del sistema base se realizó en base a características técnicas y prácticas que permitieran la replicación y adaptación del sistema al español. Para eso se buscaron implementaciones de código abierto que estén basadas en Python. Entre las implementaciones encontradas, el modelo ASSIST, que fue el seleccionado, resultó es uno de los que daba mejores resultados en las competiciones de ASB Spoof 2019 y 2021. Los investigadores o los desarrolladores de ese sistema proporcionaron el modelo entrenado y eso hizo que se pudiera ahorrar tiempo y recursos computacionales. Otro factor importante es la reducida cantidad de parámetros, es decir, tiene una arquitectura liviana, y que el modelo haya utilizado datasets públicos tanto en entrenamiento como evaluación permitió la reproducibilidad de los experimentos y facilitó que se puedan hacer pruebas para evaluar que el sistema estaba funcionando como debía y que la replicación de ese código había funcionado correctamente. Voy a hablar un poquito del sistema de detección que se utilizó para adaptar al español.
Este sistema está basado en redes neuronales de grafos y en una arquitectura end-to-end. Es una mejora de un modelo previo de los mismos autores que también utiliza redes neuronales de grafos, pero la novedad que tiene este sistema es que a través de capas de atención permite integra información y relaciones entre los dominios espectrales y temporales. En la entrada del sistema es necesaria una etapa de preprocesamiento que asegure una frecuencia de muestreo de 16 kHz y audios que duren 4 segundos. Luego, un codificador de entrada que está basado en RONET2, que es una red neuronal, que fue entrenada en la tarea de identificación de hablantes, se encarga de extraer representaciones espectrotemporales de la forma de onda como si fueran espectrogramas. Luego, un módulo de grafos agarra esa representación, esos vectores, y los convierte en grafos utilizando redes de atención y agrupamiento y genera dos grafos de salida, uno con información temporal y otro con información espectral. Después, una capa de atención heterogénea combina estos dos grafos con mecanismos de atención y genera un único grafo que concentra la información de los dos dominios, y lo que realizan es una conexión mediante vértices, conectan los nodos de ambos dominios y agregan nodos de apilamiento que concentran información cruzada. Esto lo hacen en dos ramas paralelas, es decir, que se duplica la arquitectura para facilitar que cada rama capture o aprenda de características distintas del audio. Y por último, hay una etapa que hace la integración, combina las dos ramas y realiza a través de procesos de máximo y promedio a nivel nodo, se obtiene una representación final. Esta representación encapsula características locales y globales. Y por último, el sistema con esa representación, realiza una predicción binaria y va a devolver una etiqueta de si el audio es real o sintético. Para evaluar el sistema, para evaluarlo previo al entrenamiento y después posterior también, se utiliza la métrica Equal Error Rate, que es una de las métricas más utilizadas para comparar sistemas de detección. Y esta métrica representa el porcentaje de error donde la tasa de falsos positivos iguala a la tasa de falsos negativos. La forma de obtenerlo es ir variando el umbral de decisión a lo largo del eje de puntajes hasta encontrar esta condición donde se igualan las tasas y ahí calcular el error de clasificación. Bueno, una vez replicado el sistema, para poder evaluar que estaba funcionando correctamente, se usó el mismo conjunto de datos que usaron los investigadores. Es un dataset en inglés que tiene 7.000 audios reales y 60.000 sintéticos, voces de 67 hablantes y 13 sistemas de síntesis distintos. En esta comparación se comparó el modelo completo con un modelo con una versión reducida, que está indicado con la letra L, y los resultados de Equal Error Rate obtenidos en esta instancia fueron comparables, lo que demostró que la réplica estaba funcionando correctamente. El siguiente paso fue recopilar la base de datos en español. Se usó la base Habla, que tiene 9.000 audios reales, 23.000 audios sintéticos, voces de 169 hablantes y 6 sistemas de síntesis. Cuando evaluamos el sistema entrenado en inglés con estos datos en español, se produjo un deterioro significativo de la capacidad de detección. Se pasó del 1% de error al 35% de error. Acá se comprueba la dificultad del sistema de generalizar a un idioma no visto y terminó definiendo que era necesario realizar un entrenamiento con datos en español. Algunas características de cómo fue el entrenamiento que permiten que se pueda replicar. Se realizó un fine-tuning a partir del modelo preentrenado, es decir, que se usaron los pesos del modelo en inglés. Se utilizó el conjunto de datos Habla.
El entrenamiento corrió en una GPU NVIDIA A10 por una duración de 50 épocas, con un tamaño de lote de 24 muestras y un optimizador del tipo Adam. Después del entrenamiento, fue necesario recopilar un nuevo conjunto que tenga sistemas de síntesis que no los haya visto el modelo en el entrenamiento. Se elabora entonces un nuevo conjunto que denominamos sintética porque se utilizaron dos sistemas de texto a voz con los cuales estuvimos trabajando en sintética, que está orientado a la generación de voces sintéticas para lo que es asistencia e inclusión en la comunicación y, bueno, desarrollo también de tecnología con impacto social. Entonces, esta sintética es el dataset de datos que van a ser usados para evaluar, nada más. Y por último, la medición del efecto de la relación señal a ruido. Para eso lo primero que se hizo fue tomar los datos de sintética, calcular la relación señal a ruido de todas las muestras. Para eso se utilizó un detector de actividad de voz que permitió separar los segmentos de voz del ruido de fondo y a partir de eso calcular la relación señal a ruido. Y después se dividieron las muestras en tres rangos de 10 decibeles de relación señal a ruido para poder evaluar con cada rango manteniendo la proporción de muestras del conjunto de datos. Acá el dataset sintética está formado por tres clases, que son los audios reales, los audios falsificados por FastSpeech y los audios falsificados por XTTS, que son los sistemas de texto a voz. Y lo último que se realizó fue la adición controlada de ruido, de modo de reducir la relación señal a ruido que tenía cada muestra y profundizar en este análisis de cuál es el efecto de la relación señal a ruido en el desempeño. Bueno, ahora vienen los resultados. Voy a hacer una pausita. Hay resultados bastante interesantes y me gustaría resaltar, antes de mostrarlos, voy a estar comparando dos modelos. Lo voy a volver a repetir, pero por las dudas quiero aclarar que cuando hablamos de assist solo, pelado, es el modelo entrenado o preentrenado en inglés, que no vio las voces en español, y el modelo assist que es el modelo que entrenamos nosotros en español, porque voy a estar comparando las métricas. Y respecto a los conjuntos de datos, también voy a mostrar métricas de dos conjuntos de datos que son, repasando, habla es el conjunto de datos de voces en español que se usó en entrenamiento, y sintética es el conjunto de voces en español que se usó para la evaluación y para las mediciones de ruido. Bien. Si recuerdan, el sistema toma solo segmentos de audio de 4 segundos. Pero, ¿qué pasa cuando hay audios que superan esta duración? Cuando hay audios más largos, lo que hace el sistema es seleccionar aleatoriamente un segmento de 4 segundos de todo ese audio. Por eso lo que hicimos fue realizar evaluaciones con 10 semillas aleatorias distintas, de modo que esa selección vaya cambiando y ver si esto podía tener algún efecto en el rendimiento, ya que de un mismo audio podía dejar cortada una palabra a la mitad o agarrar un ruido que en el otro no había. Y los resultados con estas semillas presentaron que no había variaciones significativas en el rendimiento en base a la distinta semilla aleatoria utilizada. Resultados del entrenamiento. Bueno, tenemos de vuelta esta comparación que el modelo en inglés, preentrenado en inglés, tiene un mal desempeño con el español, y el modelo que entrenamos nosotros en español se invierten los puntajes y resulta que logra una buena detección para voces en español, pero a expensas de la detección de voces en inglés.
Y por otro lado, se hizo también una evaluación durante el entrenamiento con los datos de sintética, o sea, los datos que no se usaron para entrenar, y lo que se obtuvo con sintética fue un error cercano al 5%, lo que demuestra una buena capacidad del sistema de generalizar a datos no vistos. Bueno, ¿qué puntaje asigna en base a la clase? Acá podemos ver la distribución de puntajes para los datos de habla. Y lo que se puede ver es una distinción clara entre las voces reales y las voces sintéticas. Hay un mínimo solapamiento y el error es menor al 1%. Lo mismo para los datos de sintética, hay una distinción, pero es un poco más difusa, aparece un mayor solapamiento, y lo que se puede ver también es una diferencia entre los sistemas de síntesis, que en línea verde tenemos la distribución de XTTS, y en línea naranja la distribución de Fast Pitch. Esta diferencia lo que muestra, lo que podría indicar es que las voces de XTTS son de mayor calidad y tienen mayor similitud con las voces reales. Bueno, ya vimos que el idioma tiene un efecto en la detección, pero ¿qué pasa con el acento? Para evaluar el acento se realizó una comparación de resultados agrupando por país de procedencia de los audios del dataset, y se obtuvieron que las variaciones mínimas de equal error rate menores al 1% para cada país, y una precisión por encima del 98.9%. Al analizar la distribución de puntajes tampoco se perciben diferencias. Esto es lo que indicaría es que hay una aparente robustez a distintos acentos, pero sin embargo, la aclaración sería que estos acentos estaban en el conjunto de entrenamiento. Entonces, para terminar de validar esta robustez, habría que hacer una evaluación con acentos no presentes en este conjunto. También analizamos si influía el género en la detección. En este caso vemos una variación mínima de equal error rate mucho menor a la que sucede con los acentos y una diferencia de precisión menor al 1%. Y al analizar la distribución de puntajes tampoco se aprecia una diferencia, por lo que no hay variaciones significativas del desempeño dependiendo del género del hablante. ¿Cómo influye el ruido? En estos resultados comparamos el rango de relación señal a ruido, cada rango segmentado con métricas de clasificación y para el dataset completo. Estos resultados dan como una tendencia preliminar que es a mayor relación señal a ruido, menor el error en la detección. Para profundizar sobre esto se realizó la adición de ruido blanco pseudo aleatorio a las muestras de modo de reducir 10 decibeles la relación señal a ruido de cada muestra, y al ser evaluados luego de la modificación se produjo un deterioro muy significativo en la capacidad de detección del sistema, dando errores incluso mayores al error obtenido con el rango más chico de relación señal a ruido. Otra comparación que hicimos fue en base a la distribución de puntajes. Acá tenemos la distribución de puntajes para el rango que está entre 13 y 23 decibeles de relación señal a ruido de las muestras sin modificar. Y cuando realizamos la comparación con el mismo rango de relación señal a ruido, pero después de haberle agregado ruido blanco, se da una mayor superposición de la distribución de cada clase. Se empiezan a pisar y eso dificulta la capacidad o empeora la capacidad de detección del modelo de distinguir entre muestras reales y sintéticas. Eso se traduce en un aumento del error. Y otro detalle notable es que todas las muestras empiezan a tener un puntaje más negativo que en el otro caso, pero las muestras que se ven más afectadas son las reales, las que están en azul. Todos estos resultados, estos primeros resultados, parecen mostrar que el modelo asigna puntajes
en base al ruido presente en cada muestra. Lo que parece estar haciendo es que si la muestra tiene mayor relación señal a ruido, le asigna un mejor puntaje, y para las muestras más ruidosas le asigna un peor puntaje. También realizamos una evaluación para evaluar cómo cambiar el umbral de decisión. Se evaluó para el mismo rango de relación señal a ruido la clasificación con 2 umbrales, y lo que se obtuvo es que al aumentar el umbral, el sistema es más estricto para clasificar un audio como real, y lo que termina sucediendo es que se reducen los falsos positivos, es decir, la detección de una voz sintética como real, y disminuye esta sensibilidad a las voces reales. Esto lo que comprueba, o la información que nos da, es que podemos modificar el umbral del sistema dependiendo del tipo de aplicación, o por ejemplo en aplicaciones más críticas, donde necesitas reducir los falsos positivos, como la identificación biométrica, uno puede ajustar el umbral, subirlo un poco más, para tener menor casos de falso positivo a expensas de sacrificar un poco la sensibilidad de las voces reales. Bueno, otra cosa que nos surgió es que si está habiendo una relación entre el ruido y el puntaje que asigna el modelo, puede ser que esto lo haya aprendido de las muestras que vio durante el entrenamiento. Entonces, hicimos un gráfico de dispersión que compara relación señal a ruido de cada muestra y puntaje asignado por el modelo para los datos de habla. Este gráfico lo que nos termina mostrando es que el modelo logra diferenciar bien las dos muestras, o sea, las reales y las sintéticas, bien separadas en base al puntaje que le asigna, pero esto no guarda alguna relación con la relación señal a ruido. Cuando se analiza el conjunto de datos completo de forma global, aparece una leve relación negativa. Sin embargo, esto puede deberse a que las voces sintéticas de este dataset tienen una relación señal a ruido en estos casos bastante amplia y superior a las voces reales, y como todas estas muestras reciben puntaje negativo, empieza a forzar esa tendencia para que sea negativa. El mismo gráfico evaluado para sintética, es decir, los datos no vistos en entrenamiento, muestra una relación distinta. En este caso sí parece que el modelo tiende a asignar puntajes mayores para mayor valor de relación señal a ruido. Sobre todo, esta relación es más fuerte para los audios reales. Esto lo que demuestra es que el modelo no estaría generalizando completamente las características o los componentes que está viendo en el entrenamiento y que está utilizando para su detección, y que frente a muestras nuevas o muestras que no conoce, empieza a utilizar la relación señal a ruido como un factor discriminante para tomar esa decisión. En conjunto con los demás resultados también, lo que se obtiene es que las voces reales son más sensibles al ruido o al valor de relación señal a ruido. En el caso anterior vimos que eran las que más se desplazaban hacia puntajes negativos cuando tenían mayor presencia de ruido, y acá estamos viendo que también a mayor relación señal a ruido, mayor es el puntaje que se le asigna a las voces reales. Esto podría ser también un indicativo de que para detectar voces reales es necesario un determinado umbral de relación señal a ruido, ya que el ruido puede estar enmascarando características vocales que el sistema utiliza para la detección, como pueden ser balbuceos o expresiones extralingüísticas, respiraciones. De esto igual voy a hablar un poquito más al final, cuando hablemos de los trabajos futuros. Bien, el último paso fue el desarrollo de una aplicación. El objetivo de esta aplicación era desarrollar o terminar la integración del sistema con el usuario, que se puedan hacer pruebas con material diverso, que sea una herramienta que sirva como concientización y demostración,
Y la aplicación se desarrolló con algunas características como una interfaz de usuario intuitiva que permita la carga de uno o varios archivos de audio, que permita la configuración avanzada para poder realizar distintas experimentaciones, que la visualización de resultados sea clara y que se puedan exportar en formato CSV, y que permita la calibración del umbral de decisión en base a datos conocidos. Ahora vamos a ver un ejemplo de la aplicación. Tiene una interfaz principal y una pestaña con una guía de usuario para saber cómo operar y cómo configurar el modelo y la detección. Opciones de desarrollador. Y bueno, ahí está la sección para cargar los audios, que una vez cargados los audios se procesan. Y una vez que se obtienen los resultados, se presenta una tabla con el archivo analizado, la clasificación que dio el modelo, el porcentaje de confianza que tiene el modelo sobre esa decisión, qué modelo se usó, en caso de esto sirve para ir comparando distintos modelos con distinto método de clasificación y distinto valor de umbral. Lo que permite también la aplicación es escuchar los audios que se procesaron. En este caso, los primeros dos son ejemplos de un mismo audio de una misma persona, pero una es la versión sintética o falsificada y la otra es la versión real. Hay varios cines cerca de tu hotel. ¿Estás buscando algo en especial? Hay varios cines cerca de tu hotel. ¿Estás buscando algo en especial? En particular, este sistema tiene bastante calidad y las voces son muy parecidas, pero el modelo fue capaz de detectar esa diferencia. Después, el tercer ejemplo es un audio real de Darín que se usó en el entrenamiento de la segunda diapositiva. O quería impresionarla muchísimo o estaba tratando de tapar algo. Y al final tenemos un ejemplo de la voz de Fito y del doctor López Rossetti extraída del video de falsificaciones. Los dolores en la espalda y las articulaciones eran insoportables. Un tratamiento que da resultados reales no le conviene a las farmacias. ¿De verdad crees que quieren que te cures? Bien, bueno, conclusiones del trabajo. El sistema end-to-end facilitó que se pueda adaptar rápidamente al español. El entrenamiento fue muy breve. Se produjo una mejora en el rendimiento de la detección de voces sintéticas, pero esto fue a costas del rendimiento en inglés, y esto lo que demuestra es este compromiso entre generalización y especialización lingüística. La elaboración del conjunto de datos sintética permitió que se hagan evaluaciones más exhaustivas del desempeño del sistema con sistemas de síntesis de mayor calidad a los usados durante el entrenamiento, y también es una herramienta clave que permite realizar más investigaciones, ya que bueno, cuenta con estos sistemas más avanzados. El sistema mostró capacidad de generalización, una generalización adecuada a estos nuevos datos. La detección resultó robusta a las variaciones de acentos regionales del español. Sin embargo, como había mencionado, hace falta evaluar el desempeño del sistema con otro tipo de acentos que no estén presentes en el conjunto de datos de entrenamiento. El ruido afecta negativamente la detección de voces reales, principalmente. El sistema parece realizar una penalización en el puntaje para señales de baja calidad acústica, y surge también esta conclusión de que las voces reales necesitan de un umbral mínimo. Todo esto igual requiere de mayores pruebas y mayores experimentaciones controladas con los niveles de ruido. Y por último, la aplicación desarrollada facilita el uso práctico del sistema y su adaptación a diversos contextos, incluso sirviendo para futuras investigaciones. Algunos trabajos o líneas futuras que se desprenden de la investigación realizada: mejorar la generalización a otros idiomas,
ya sea a través de elaborar conjuntos de datos multilingües, investigando la transferencia entre idiomas, mejorar la robustez frente al ruido, evaluar con distintos tipos de ruido, no solo ruido blanco, sino lluvia, ruido de tránsito, etc. Aplicación de estrategias de data augmentation en los entrenamientos para simular condiciones de calidad de señal más realistas. Explorar el uso de la relación armónicos a ruido para caracterizar la distorsión en señales de voz. Y la implementación de sistemas adaptativos, dependiendo del nivel de ruido, que permitan o cambiar la configuración del modelo o en base a cómo decide según el ruido, o incorporar sistemas de reducción de ruido dentro del flujo del sistema. Combinación de detección y verificación de hablantes para aplicaciones forenses más robustas. Optimización para aplicaciones en tiempo real, como llamadas o videoconferencias. Y trabajar sobre la interpretabilidad del modelo. Para esto existen herramientas de Explainable AI que lo que permiten es como abrir la caja negra que sería una red neuronal para poder ver a qué características está prestando atención el modelo o qué características usa para tomar determinada decisión o no. Dentro de este tipo de trabajos entraría cosas como las que mencioné de las voces reales de, bueno, quizás se requiere un umbral de relación señal-ruido para detectar balbuceos o silencios. Bueno, este tipo de herramientas o de interpretaciones se podría utilizar para terminar de confirmar esa teoría. Bueno, investigar las representaciones de grafos. Este tipo de herramientas también permitiría localizar en qué parte del audio se encuentra una manipulación o una falsificación, y a su vez también poder identificar en base a los artefactos detectados o al tipo de modificación que se realizó, cuál fue el método de síntesis que se utilizó. Y bueno, para cerrar, me gustaría también comentarles que bueno, este trabajo es bastante importante, ya que esta tecnología va a seguir creciendo, va a seguir mejorando, y las capacidades o el potencial uso malicioso es muy grande, así que hay mucho para trabajar en este sentido, hay mucho para explorar, y también es muy grande la capacidad de utilizar estas herramientas para que tengan un impacto social o un beneficio para la sociedad. En ese sentido, creo que los estudiantes de ingeniería de sonido están muy bien preparados para encarar este tipo de proyectos. Así que, bueno, cierro diciendo que si hay alguien que le interesa seguir esta línea, que ya venía pensando en trabajar en el tema, o que a raíz de lo que yo comenté le surge alguna mejora, algo más para evaluar, o bueno, cualquier cosa que no dude en contactarme, porque me parece que es algo muy, muy importante para abordar. Y por último, bueno, los agradecimientos a mis tutores, al ingeniero Maximiliano Yomi y a la ingeniera Paula Ortega. Fue clave su experiencia, su predisposición y todos los recursos que pusieron a disposición para poder avanzar con la tesis en tiempo y forma, para destrabarme de las dudas, para mantenerme enfocado. Muchas gracias, ya se los dije varias veces, pero se los vuelvo a decir. Muchas gracias por todo lo que hicieron y por todo lo que trabajaron para que esto se pueda concretar. También agradezco al jurado, a Mariano Girola, a Franco Bautista y a Leandro Rodiño, por el tiempo que dedicaron, por las correcciones y los comentarios. Espero que haya sido una lectura interesante, que haya sido atractiva.
Y en ese sentido también extiendo el agradecimiento a los docentes de taller de tesis. Bueno, Mariano, duplicado acá, pero bueno, también a Daniel Otobre y a Joaquín Mancilla. También por el tiempo, la dedicación, los comentarios, los consejos, realmente valoro mucho todo el tiempo que han dedicado para que esto se pueda realizar. Algunas menciones especiales a Juan Almaraz. La colaboración de él fue muy importante para este trabajo y bueno, fue realmente un ejemplo de compromiso y de ganas para aprender. Agradezco también al ingeniero Eduardo Sacerdoti, que tuvo una muy buena predisposición para resolverme algunas dudas y fue clave también en un momento para poder avanzar. Y al ingeniero Hernán San Martín por el empuje, por la motivación, por insistir a que termine, a que me reciba. Nada, muchas gracias ahí por eso. Agradezco también a la Universidad Nacional de 3 de Febrero, a las autoridades, al personal docente y al personal no docente, y agradezco también a toda la gente que ha luchado y que lucha por lograr una educación pública de calidad, gratuita e inclusiva. Nada, creo que es uno de los grandes orgullos que tenemos como argentinos, así que estoy muy agradecido por toda esa gente que ha permitido esto, ¿no? Y por último, bueno, mis amigos, amigas, toda mi familia por el apoyo, el acompañamiento, el sostén. Creo que bueno, en el escrito hablo de que nadie se salva solo, y digo que también los logros no son únicamente de una persona, así que creo que en cierta forma todos los que están acá presentes viendo esto influyeron y tuvieron un efecto en mí para que pueda terminar esto, así que nada, creo que también es un logro de todas y de todos, así que bueno, muchas gracias.